Buenos días, hermanos, hermanas, amigos. Les habla su pastor Alexis Arias y estamos esta mañana listos para traer una vez más el mensaje de la palabra que Dios ha puesto en el corazón para cada uno de nosotros. Y el título de esta predicación, Conquistando nuestros obstáculos. Vamos a basarnos en el libro de Josué, en el capítulo 6, y vamos a leer algunos versos de ahí, desde el 1 hasta el 27. Aquí en el libro de Josué encontramos al pueblo de Dios luego de ser liberado de manos de Faraón, sacado de la esclavitud donde estaban en Egipto, y además, ¿qué más cosas Dios los había pasado por el Mar Rojo? También los había alimentado durante el desierto durante 40 años, había sacado agua de la roca y se había manifestado a ellos de múltiples maneras. Y lo encontramos acá frente a una nueva situación, la toma de la tierra prometida. Recordemos que el objetivo de todo esto, de sacar Dios a su pueblo de la esclavitud, era llevarlos a la tierra que Él les había prometido. Jehová Dios había cumplido su palabra de liberación y ahora Él deseaba que Él ver a su pueblo en conquista de esa tierra y llevándose toda la bendición. De la misma manera, mis hermanos, mis hermanas, también amigos, el Señor a nosotros nos ha librado de las manos de Faraón, una figura del diablo y de Egipto que representa la tierra de esclavitud y de pecado donde nosotros estábamos. También Dios nos sacó, al igual que al pueblo de Israel, a nosotros nos sacó de esa esclavitud para llevarnos a una tierra prometida. Ahora, nuestra tierra es mucho más grande, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque la tierra que tenemos prometida está en los cielos. Gloria sea su nombre. Dios, hermanos, también, Él no se conforma solo con que seamos libertados del enemigo y de su reinado. Él está muy interesado en que entremos en esa tierra. Entendamos esto, ¿verdad? No solamente que Él nos liberó, sino que entremos, que disfrutemos, que esa bendición sea nuestra. Así como el pueblo de Dios tuvo que conquistar la tierra prometida, hoy nosotros también como el pueblo de Dios debemos conquistar la tierra de promesas que Él nos ha dado en su palabra. Todas esas cosas preciosas que Él ha dicho que son nuestras y que podemos adquirirlas como creyendo en lo que Él nos dice en su palabra preciosa. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra nos dice en Hebreos 11:3 que lo que no se ve fue hecho de lo que se ve. Entonces, es decir, la conquista, la ciudad que vamos a necesitar forzar una estrategia totalmente espiritual, invisible, hermanos, sobrenatural del poder del Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Cuál puede ser para nosotros hoy esa ciudad, esos obstáculos? Bueno, estamos llegando al fin de un año y quizás Satanás ha puesto muchos obstáculos delante de nosotros. ¿Para qué? Para estorbarnos, para que no hayamos hecho el trabajo que tuvimos que hacer por el Señor, para que no hablásemos de su palabra y muchas cosas que yo sé que todos tenemos en este momento. Bueno, puede ser eso que queremos conquistar, puede ser, bueno, un nuevo empleo, un aumento de sueldo, una evangelización, que queremos servir al Señor, un viaje misionero, un nuevo ministerio, la conversión de un familiar, tantas cosas que hay en su palabra que necesitamos conquistar, necesitamos lograrlas, hermanos, y vamos a ver cómo el Señor nos habla hoy de cómo lo vamos a hacer. O sea, tenemos muchas cosas por conquistar y esto va a venir en nuestra bendición y en nuestra edificación personal, mis hermanos. Las bendiciones de Dios no son para el cielo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque allá lo vamos a tener todo. Allá no vamos a necesitar de nada, no ocupamos nada, todo lo tenemos del Señor, sino que esas bendiciones son para nuestro peregrinaje aquí en la tierra, en esta tierra, en las cosas que necesitamos conquistar, hermanos, y para que estemos completos en el Señor. Por eso, para el pueblo de Dios, la ciudad a conquistar era imposible.
Pues la palabra nos dice en Josué, en el capítulo 6 y el verso número 1, dice ahí en Josué 6:1. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan por qué dice la palabra aquí que Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Así dice. Josué 6:1. Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Bueno, ellos habían escuchado, hermanos, y que esto sea también un ejemplo para nosotros, para que nosotros también crezcamos y seamos esos hombres de poder y mujeres de poder en el Señor, porque tenemos al mismo Dios. Esta gente había escuchado del Dios de Israel. Había escuchado de cómo Él los sacó del yugo de esclavitud en Egipto. Habían escuchado cómo Dios los pasó a través del Mar Rojo. Habían escuchado todas las cosas que Dios había hecho por ellos. Y sabían bien que ese pueblo estaba enfrente de las murallas de la ciudad para conquistarla. Por eso la palabra dice que las puertas de esa ciudad estaban cerradas, bien cerradas. Nadie salía ni entraba. O sea, era imposible. Es probable que para nosotros lo que pretendamos conquistar hoy, hermanos, esté bien cerrado y que sea humanamente imposible, pero hoy vamos a ver que precisamente para eso es el poder de Dios, para obtenerlo. Y si esa es nuestra situación, pues preparémonos para que el Señor nos lleve por medio de su palabra a entender que lo que nosotros necesitamos obtener para honra y gloria de su nombre es posible cuando creemos en Él, hermanos. Muchos se quedan impotentes ante las puertas cerradas que no se pueden abrir humanamente, pero que el Señor dice: yo abro puertas que nadie puede cerrar y cierro puertas que nadie puede abrir. Entonces, cuando nosotros creemos en esa palabra, también como nos lo dice el libro primero de Crónicas, en el capítulo 29 y el verso 11, hablando del poder de Dios, ¿verdad? Libro primero de Crónicas 29:11, tuya, dice la palabra, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todos. Entonces vemos cómo la palabra del Señor glorifica a ese Dios todopoderoso que va a hacer las cosas en lugar de nosotros, que va a hacer que los imposibles sean posibles para nosotros cuando creemos nosotros en este poder, hermanos, cuando creemos que Él puede abrir esa puerta que nadie humanamente puede abrir. Pero el Señor dice: yo la puedo abrir, inclusive la puedo cerrar y nadie la va a poder abrir. Gloria sea su nombre. ¿Pero qué necesitamos entonces para lograr obtener estas metas, estos obstáculos, quitarlos de delante de nosotros? Tenemos que conocer primero, conocer quién es Dios. ¿Quién es el Dios en el cual nosotros hemos creído? Dice la palabra en Josué, en el capítulo 5 y en el verso 13 y 14, para que entendamos, hermanos, la grandeza del poder de nuestro Dios. Dice ahí: cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿es usted de los nuestros o del enemigo? Y él le dice: de ninguno. Respondió: me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó: ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? Yo no sé, ustedes pueden quizás pensar lo que sintió este hombre, ¿verdad?, cuando recibió la respuesta de aquel hombre que estaba enfrente de él. No vengo en nombre de ninguno. Me presento como el comandante, como el jefe de los ejércitos del Señor. ¿Cómo conozco al Señor? Bueno, hermanos, por estar donde Él está. Si yo estoy alejado de Él, no le puedo conocer. Tengo que estar cerca de Él
Para eso debo buscarlo con toda la pasión de mi vida. Él habita en el lugar santo, que es donde también yo tengo que estar. Él habita en su casa, que es su casa de oración. Por eso, hermanos, también es necesario que si nos estamos congregando, no dejemos de hacerlo, sino que sigamos haciéndolo en una iglesia específica donde Dios nos tenga. ¿Dónde está el Señor a solas cuando yo hablo con Él? En la oración diaria, cuando estoy leyendo su palabra, meditándola, cuando tengo intimidad con mi Dios, ahí yo puedo conocer a mi Señor, hermanos, y cuando más yo le conozco, más yo puedo saber que el Dios en el cual yo he creído es un Dios poderoso y es un Dios que puede cambiar todas las cosas para honra y gloria de su nombre y también para beneficio de sus hijos, mis hermanos. Pero tenemos que tener una palabra de ese Dios para nosotros. La palabra nos dice aquí, ¿verdad? En el texto que tenemos en Josué capítulo 6 y el verso número 2, ellos estaban haciendo lo que Dios dice, pero necesitaban esa confirmación. Dice la palabra en Josué 6:2, pero el Señor le dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Dice el pasaje, mas Jehová dijo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Dios? Dios nos ha hablado, hermanos, para darnos las promesas específicas que Él tiene en su palabra, porque cuando el Señor nos habla es que Él quiere obrar en nuestra vida, Él quiere mover nuestra vida. Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que seamos, al recibirlas, participantes de su naturaleza divina. Hacia ahí quiere llevarnos al Señor. Por eso al principio yo les dije que Dios no solamente quiere que nosotros conquistemos esos obstáculos, esas promesas, esa tierra que Él tiene para nosotros, sino que nos hagamos poseedores de esas bendiciones. Porque el principio de Dios al final es hacernos partícipes de su naturaleza divina, hermanos. Y separados de Dios, o sea, viviendo en un mundo de pecado, nunca vamos a obtener esa participación de su naturaleza divina, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que ser santos como Él también es santo. Dice la palabra en la carta segunda de Pedro, capítulo 1 y el verso 4. Para que veamos esto. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Venga, hermanos, ¿para qué Dios nos prometió que nosotros podemos obtener todas esas promesas? ¿Para qué Él nos prometió que nosotros podemos ser más que vencedores en las cosas que nos propongamos hacer en su nombre? ¿Para qué Él nos prometió que hay una tierra, mis hermanos, preparada para nosotros? ¿Para qué Él nos dijo en su palabra todo esto? Vean lo que dice la palabra. Él nos entregó, Él nos dio, Él ya nos dio, hermanos, por medio de su sacrificio, sus preciosas y magníficas promesas para que nosotros, luego de escapar de la corrupción, como por medio del sacrificio de Cristo. Si Él no hace ese sacrificio en la cruz, nosotros, hermanos, nunca podríamos obtener estas promesas y bendiciones de parte de Dios. Era necesario que el Cordero de Dios muriera en la cruz del Calvario, hermanos, para que nosotros, dice la palabra, para que se nos haya sido entregado en nuestras manos estas preciosas y magníficas promesas, para que nosotros podamos de esa manera, hermanos, con las promesas que están en la palabra de Dios, con la promesa de que Él está con nosotros, escapar de la corrupción que hay en el mundo debido, dice la palabra, a sus malos deseos, y entonces podamos tener esa opción de llegar a tener parte en la naturaleza divina de nuestro Señor. Veamos cómo trabaja el Señor, ¿verdad? Cómo Él se mueve. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? La palabra dice en Josué, capítulo 6 y el verso número 3, siguiendo con el texto donde estamos leyendo, Josué 6:3,
Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Según el diccionario, mis hermanos, rodear es igual que andar alrededor de algo. Y en el tiempo antiguo, esto era una estrategia de guerra para acercar al enemigo y hacer que éste se rindiera. Dice la palabra en la primera carta de Pedro, ¿por qué nosotros tenemos también, hermanos, que tener cuidado y ser diligentes en cuanto a lo que Dios nos ha dicho? Dice la palabra primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad. Vean lo que la palabra nos manda, hermanos, a los hijos de Dios. Que velemos. Que velemos. Que velemos. Este tiempo, el mundo celebra un nacimiento, pero como vimos en la predicación pasada, no celebran porque Él vino, nada más un nacimiento, y la palabra nos dice, sí, ustedes que ya saben que Él vino, y ustedes que ya saben por qué Él vino, bueno, sean sobrios y velen. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando, dice la palabra, a quien devorar. Y hermanos y hermanas, ¿a quién creen que el diablo anda buscando? No anda buscando a los que están con él, eso sería ilógico. Él anda buscando al que está creyendo en esas preciosas promesas, magníficas promesas que Dios ha dado en sus manos, o sea, a usted y a mí, si estamos haciendo la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, definitivamente Satanás es un tramposo y él siempre trata de falsificar lo genuino de Dios, lo que Él nos dio verdaderamente. El principio de rodear, que es de Dios, el diablo lo ha tomado para también hacer de las suyas. Dice la palabra que él anda alrededor como león rugiente. Él también anda rodeando, ¿verdad? Nos anda rodeando, él anda buscando. Tenemos que llenar ese lugar, mis hermanos, con la oración, con el hablar con nuestro Padre Celestial. También, hermanos, la palabra rodear significa caminar en pos de. En Josué, en el capítulo 1 y el verso 3, dice que todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Oigan, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. Y ahora vamos a ver lo que nos dice Lucas capítulo 10 y el verso 19. Lucas 10, 19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Dice que Jesús dio a sus discípulos autoridad para hollar, que significa pisotear. Debemos entender, hermanos, que este hollar y este pisotear no es literal para nosotros. ¿Qué, hermanos? No es literal. Cuando yo digo no es literal, es que no es algo real de este mundo. Dios nos está hablando en un sentido espiritual. Si no, veamos la segunda parte del verso. Dice que le dio potestad para hollar serpientes y escorpiones, y dice, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. O sea, la oposición del diablo que iba a haber ante lo que ellos iban a hacer. Iban a predicar la palabra del Señor, iban a sacar demonios, iban a convertir personas. Bueno, Satanás se iba a oponer. Entonces Dios les da esta autoridad, hermanos, pero es una autoridad espiritual completamente. No tiene que ver nada literal con este mundo, mis hermanos. No tiene que ver nada literal. Es espiritual. Por ejemplo, voy a recordarles algo que me pasó a mí. En una ocasión, andaba en un viaje de visitación en Sierpe de Osa, y luego de andar visitando hogares de distancia, de caminar de 1 hora, 1 hora y media entre cada hogar, bajo soles abrasadores, cuestas, barriales, pozos, ríos, todo lo que usted se pueda imaginar. Y ya anocheciendo llegamos a una casa que era la última que íbamos a visitar. Y yo recuerdo que
Era tal el cansancio que yo llevaba, bueno, y además de que ya había predicado en la mañana y luego salimos a visitar. Era tal el cansancio que yo llegué a la casa y era de esas de paja y puse mi mano en el primer poste que había en esa casa para sostenerme por el cansancio que llevaba. Y lo primero que sentí fue un aguijonazo en mi mano, porque la puse exactamente donde había un escorpión. Ahora, ¿a qué lo llevo con esto, hermanos? Esto no es literal. Dios está hablando de algo espiritual. ¿Acaso el escorpión dice, ahí viene el pastor Alexis y él viene cansado, ya predicó y ya viene muy cansado? No, me voy a hacer un lado para que él ponga su mano. No, él era un animal. Inclusive, si yo a propósito piso una serpiente, pues me va a morder, aunque yo sea el mejor pastor del mundo, aunque sea el más espiritual, aunque sea lo que yo sea, me va a morder. Porque la palabra de Dios no está hablando aquí de algo literal, hermanos. Él está hablando de ese poder espiritual, porque la lucha de nosotros, recordemos, dice la palabra del Señor, no es, hermanos, no es contra el hombre, no es contra las bestias, no es contra lo que está en este mundo. Nuestra lucha es espiritual. Y si queremos obtener las cosas que nos están obstaculizando nuestro crecimiento para con el Señor, tenemos que entender que es algo, mis hermanos, espiritual. Es el poder del Espíritu Santo de Dios que va conmigo y que me va a acompañar en la visitación y me va a acompañar en todo lo que yo haga, y Él va a estar conmigo siempre, hermanos. Miren, hay muchas iglesias donde toman literal y juegan con escorpiones y serpientes, y muchos son mordidos y muertos porque están ciegos, están errados, no han entendido que la palabra del Señor nos habla a sus hijos siempre en un sentido espiritual, para que nosotros podamos obtener, hermano, la otra parte literal de este mundo humana, pero primero viene lo espiritual en nuestra vida, mis hermanos. ¿Entendemos? Ojalá que esto les quede claro, hermanos. Santiago 4:7, ¿por qué siempre viene este verso a mi mente, hermanos? Yo creo que ustedes se lo aprendan, ya se lo he repetido tanto que creo que se lo van a aprender, ¿verdad? Él nos manda a someternos, hermanos. Él no manda a nosotros a ir a majar serpientes ni escorpiones, porque la palabra dice ahí que nada de eso me va a hacer daño. No, hermanos, está hablando en un sentido espiritual. Vean lo que dice la palabra en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, al que se va a poner cuando usted y yo salgamos a predicar, al que se va a poner cuando usted y yo salgamos ya a buscar el local donde nos vamos a reunir, el que se va a poner, hermanos, de que en ese lugar se predique la palabra, el que se va a poner, hermanos, por un montón de cosas a lo que nosotros vamos a hacer en el nombre del Señor. Entonces la palabra que dice, sométase al Señor. Sométase a Dios, resístalo. ¿Por qué resístalo? Porque Él te va a atacar, dice el Señor. Él te va a azotar, Él te va a estorbar, Él va a poner obstáculos delante de ti, Él va a levantar muros, Él va a levantar antemuros, Él va a levantar paredes. Él no va a querer que hagas lo que Dios quiere que hagas. Por lo tanto, sométase a mí. Eso es lo que Dios nos dice. Sométase a mí. Métase debajo de mis alas. Resista al diablo, porque te va a atacar. Y Él dice, durante un tiempo lo hará, pero luego huirá de nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque mayor es el que está con nosotros, el que está con usted y conmigo, que el que está en el mundo. Porque Él ya está vencido, porque Dios lo venció en la cruz del Calvario, porque Él nos dio la victoria. Aleluya, gloria sea su nombre, bendito sea el nombre de Jesús. Él nos dio la victoria y por eso Él nos dice, bueno, sométase a mí, resístalo, y Él se va a ir. Él se va a ir. Gloria sea su nombre. Y perseverando, hermanos, en lo que nosotros tenemos que hacer. Dice Josué, capítulo 6, verso 3. ¿Qué tenían que hacer? Lo que Dios les había mandado, dice, tenían que hacerlo
lo haréis durante 6 días. Allí es, hermanos, que la estrategia de Dios, la estrategia espiritual de Dios, recordemos, si nos ponemos a pensar y quizás lo que el pueblo de Israel, lo que ellos estaban haciendo, ¿verdad? De todos los días rodear la ciudad, todos los días, y dar esto como que no tenía sentido, ¿verdad? Porque ellos decían, bueno, con caminar aquí, ¿qué va a pasar? Aquí no va a suceder nada. Pero lo que no entendían ellos, o lo que muchas veces también nosotros no entendemos, es que cuando Dios nos manda a sacrificar algo y a perseverar en algo, es porque Él tiene algo grande, espiritual, detrás de esto para usted y para mí, mis hermanos. 6 días. O sea, la estrategia, hermano, no era de que ¿podía Dios derribar los muros de uno? Sí. Yo les he dicho, hermano, Dios podía, Dios es todopoderoso, Él es grande, Él es magnífico, pero Él quiere que su pueblo participe y sea partícipe de la ¿qué? De la naturaleza divina, que participemos de su poder, de su magnificencia, de lo grande que es Él, de ver cómo Él cambia lo que nosotros no podemos cambiar para honra y gloria de su nombre. Por eso los hizo hacer esto durante 6 días. ¿Era cansado? Claro que sí. Claro. Pero lo hicieron, hermanos. A veces queremos las cosas ya, de este momento, hermanos. Cuando lo que Dios dice es que tengamos paciencia, hermanos. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Ahora, la alabanza tiene que ir, hermanos, delante de nosotros perfeccionada, como lo iba haciendo el pueblo de Israel rodeando la ciudad de Jericó. En Josué 6:4, ¿qué nos dice la palabra? En Josué 6:4 dice la palabra: y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la bocina. Oigan, hermanos, qué perfecto, ¿verdad?, que era el Señor. Cómo Él les mandaba a su pueblo. La bocina era un instrumento utilizado para alabar a Dios. Y cuando hablamos de estas 7 sonando, era una alabanza perfecta. Y vean que menciona ahí el número perfecto para Dios. Una cosa, hermanos, es cantar, y otra cosa muy diferente es entrar en esa dimensión espiritual de la alabanza que toca el corazón de Dios. Y que Él pueda mirar lo que nosotros estamos. Alabar, mis hermanos, implica exaltar a Dios verdadero sobre todos los dioses, sobre todas las cosas, reconocer que solamente Él es Dios, todopoderoso y eterno, que la alabanza de Dios sube. Oigan, hermanos, qué precioso. Cuando el Hijo alababa al Padre, esta alabanza subía hasta Él. Cuando usted y yo alabamos a Dios en espíritu y de verdad, la palabra dice que esto sube como un olor fragante hasta su presencia, mis hermanos. Ahora, recordemos esto que se estaba dando, ¿verdad? Era algo para un momento específico que Dios quería hacer con su pueblo. El tocar la bocina. Hoy no vamos a andar tocando bocinas por todo lado porque van a pensar que somos locos. ¿Cuál es la bocina nuestra hoy en día? Nuestra bocina es la voz de Dios que nos ha sido dado por medio de su palabra. Son nuestras rodillas dobladas en oración delante de Él. Y miren, mis hermanos, esa palabra que salga de nuestra boca va a llegar hasta la presencia de Dios y va a mover los corazones duros de las personas para conversión de su alma, y va a mover a aquellos familiares nuestros que todavía no se han convertido y puedan tener una oportunidad, hermanos. Esa es la bocina que nosotros tenemos que tocar hoy. Su palabra, instruirnos, orar a Dios todo el tiempo, mis hermanos. ¿Y qué dice la palabra del Señor en Josué 6:5? Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de bocina, todo el pueblo gritará a una voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante, mis hermanos. Debemos de ser sensibles
a la presencia del Espíritu Santo para alabar a Dios y para hacer las cosas como Él nos manda que las hagamos, mis hermanos. Y que esa sensibilidad del Señor nos habla de que la alabanza en nuestra boca, no podemos pretender, hermanos, quitar o lograr nuestros propósitos si nuestra vida no es una vida de alabanza delante del Señor. Y la alabanza, hermanos, no es un relleno para lo que viene luego. Porque muchas veces he escuchado, ¿verdad?, en la iglesia, sí, bueno, ahora viene la parte importante, que es la predicación. No, hermanos. No, mis hermanos, eso es una equivocación. La predicación es importante porque es el mensaje de Dios, pero la alabanza y la adoración también son igual de importantes y no es un relleno en el tiempo de comunión del pueblo de Dios en el templo, hermanos. No, es importante, al igual que la palabra del Señor, pero tampoco debemos de llevarlo al límite donde, por ejemplo, hay muchas iglesias donde la alabanza lleva 1 hora y media y la predicación de la palabra son 15 minutos. No, hermanos, tiene que ser un complemento, tiene que ser algo balanceado, pero las dos cosas son importantes, las tres cosas: adorando, alabando al Señor y escuchando su palabra preciosa para que Él trabaje. Entonces, nuestra vida tiene que ser una vida de alabanza siempre, mis hermanos, siempre. Y nosotros tenemos que aprender esto de parte del Señor para nuestra vida, mis hermanos. ¿Qué podemos hacer también para lograr entonces conquistar esas cosas que hemos venido orando? ¿Por cuántas cosas ha estado orando usted, mi hermano y mi hermana? ¿Por cuántas cosas ha estado pidiéndole al Señor? ¿Por cuántas cosas usted este año ha estado rogando que se ore? Muchas veces, mis hermanos, nuestras vidas no están en las condiciones básicas para que la presencia del Señor se mueva con poder en nuestra vida, en la iglesia, en el ministerio o en las circunstancias que estemos viviendo, hermanos. Y esto es importantísimo. La palabra nos dice en la carta primera de Juan, en el capítulo 3 y el verso número 8. Dice que el que practica el pecado es del diablo. Y en el verso número 10 dice también: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Oigan, hermano, lo que dice la palabra del Señor. Podemos entender que para lograr lo que nosotros queremos, para poder ser poseedores y ver la magnificencia de Dios trabajando en nuestra vida tiene que estar acorde con lo que Dios dice en su palabra, mis hermanos. Y la palabra de Dios es clara, dice que el que practica el pecado es del diablo. Es del diablo. No importa si hace llamar hijo de Dios, es del diablo. Y está siendo influenciado por Satanás, mis hermanos. Ahora, quiero leerles, en último lugar, dice la palabra en Josué 6:5, que el pueblo gritará a gran voz. Y voy a leerles a ustedes en el Salmo 104, y pongamos atención a esto. Al final dice, en el último día, Dios les dice, bueno, al final daréis 7 vueltas y entonces gritaréis a una sola voz. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? ¿Cuál es ese grito, hermanos? ¿Cuál es ese grito que nosotros tenemos que tener hoy en día? Dice Josué 6:5, todo el pueblo gritará a gran voz. Y en el Salmo 104 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Oigan, hermanos, ese es el grito que nosotros tenemos que entonar ahora, cuando estemos en la presencia, entrando como por sus puertas
con acción de gracias, no con griteríos, no con desórdenes, no con cosas que no agradan al Señor, hermanos. Atención, entremos por sus puertas con acción de gracias, entremos por sus atrios con alabanza, bendiciendo su nombre. Y la palabra dice en Efesios 5:19 también, hermanos, en Efesios 5:19 nos dice: háblense uno con los otros con salmos, con himnos y con cantos espirituales, y canten y alaben a Dios de todo corazón, y alaben de todo corazón al Señor, mis hermanos. Oigan lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuál es nuestro grito entonces? No es un grito de maledicencia, no es un grito de orgullo, sino la palabra dice: háblele a su hermano, háblele a su prójimo, con salmos, con himnos, con cantos espirituales. Alaben, canten al Señor de todo corazón. Gloria sea a su nombre, mis hermanos. Ese es el canto que nosotros hoy tenemos que tener. Cuando nosotros tenemos una vida, hermanos, de alabanza, cuando usted siempre está entrando por esas puertas con acción de gracias, entrando por esos atrios, no importa, hermano y hermana, no importa que no nos estemos congregando. Cuando usted entra a su lugar de oración, ¿tiene usted un lugar de oración? Si no lo tiene, pues búsquelo. ¿Tiene usted un lugar de oración? ¿Tiene usted un lugar donde se reúne con el Señor para hablar un rato? Cuando entramos por esas puertas con acción de gracias, alabándolo, bendiciéndolo, cuando nuestra vida, mis hermanos, está apartada, dice la palabra del Señor, ¿de qué? Del pecado que está en el mundo, entonces la mano de Dios se va a mover y los muros se van a caer, y los muros van a caer destruidos, mis hermanos, por el poder de Dios actuando en pro de nosotros. Pero primero tenemos que conquistar esos lugares altos, tenemos que conquistar esos muros, tenemos que quitar también esos obstáculos que Satanás ha puesto, y esto requiere de nosotros una vida, mis hermanos, de adoración, una vida de servicio, una vida donde nosotros podamos estar siempre alabando y bendiciendo su nombre. Gloria sea por su palabra. Así va a suceder, hermanos, en nuestras vidas, cuando nos levantemos en fe y conquistemos lo que Dios nos ha prometido en su palabra preciosa. De esa misma manera, el Señor va a quitar ese obstáculo que quizás durante todo este año nos ha estorbado para tener una vida completa al servicio del Señor. Cuando nosotros hagamos estas cosas, hermanos, el Señor va a derrumbar esas cosas que el enemigo ha puesto durante todo el tiempo y nos ha venido quitando el gozo de nuestro Dios. Cuando nosotros andemos en una vida agradable al Señor, el Señor va a hacer patentes sus bendiciones, su gozo en la vida suya y en la vida mía, mis hermanos. Dios bendiga su palabra esta mañana. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos. Y pensemos en esto. Dios abrió los muros, los derrumbó, para que el pueblo pudiese entrar en esa tierra. Así el Señor lo va a hacer si nosotros cumplimos con el orden que Él tiene en su palabra, mis hermanos. Como Él nos los ha dejado en su palabra. Y yo espero que les haya dado una luz esta mañana para ver cómo podemos nosotros lograr, hermanos. Miren, yo sé que todos estamos orando por conversión de familiares. Algunos están orando por trabajos, hermanos. Algunos están orando por que necesitan que Dios se manifieste en algo. Algunos están orando por salud. Bueno, traigamos todas estas cosas delante del trono de la gracia. Pero primero, arreglemos nuestra vida con el Señor. Primero, presentémonos delante de Él aceptable, como sus hijos debemos de andar
delante de Él, como un olor fragante a su presencia, y luego el Señor hará. Y hará, hermanos, como dice el título de esta predicación, ¿qué es lo que Él hará? Él va a quitar, hermanos, los obstáculos que el enemigo ponga. Vamos a tener bendición, vamos a poder conquistar todas esas cosas que quizás por mucho tiempo nos hemos venido proponiendo, pero que hasta este momento no lo hemos logrado, hermanos, porque necesitamos prepararnos más todavía delante del Rey de todos los reyes, mis hermanos. La palabra del Señor sea bendita esta mañana. Oramos para finalizar. Gracias, Dios y Padre, bendito sea tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, mi Dios. Gracias, Señor, porque así como tú derribaste los muros de Jericó para que tu pueblo tomase posesión de la tierra, Señor, así también vas a derribar los muros que nos han venido, Señor, obstaculizando para servirte de todo corazón, para que nosotros, Señor, te rindamos nuestra vida por completo, para que nosotros, Señor, busquemos una vida de santidad. Límpianos, Señor, de todo pecado esta mañana con tu sangre preciosa, Señor. Quita el pecado de nosotros, Señor, y que podamos presentarnos delante de ti agradables. Podamos presentarnos, Señor, sin nada, como dice la palabra, que tengamos que avergonzarnos, Señor. Gracias, Dios. Sabemos que tenemos cosas que pedir. Yo oro esta mañana por las peticiones que hay en los corazones de mis hermanos, de mis hermanas o de las personas que también escuchen esto, porque esta palabra también es para salvación. Así que Dios, ponemos todo en tus manos preciosas, rogándote que tú te glorifiques, Señor, que tú seas levantado en medio de nosotros y tu palabra sea glorificada ahora y siempre. Amén y amén. Dios bendiga su palabra. Bendiciones, hermanos y hermanas.